Los mártires del siglo XX y la nueva evangelización. No es exactamente el prólogo al que se acaba de referir don Martín, pero sí lo que allí se dice al escribir ese prólogo, pues es donde tuve la idea de enfocar esta charla de esta manera. El siglo XX es el siglo de los mártires. Hay un libro que se titula así, que les recomiendo, de don Andrea Riccardi, el fundador de las comunidades de San Egidio, y últimamente fue ministro de Relaciones y de Cooperación de la República Italiana, el siglo de los mártires. Entonces, mi intervención va a tener dos partes. La primera, ver cómo esto fue así, un momento riquísimo en cristianos sustanciales, como nos dijo el Papa Francisco en las beatificaciones de Tarragona, en el vídeo que nos mandó, cristianos sustanciales, siglo XX. Y luego, ¿por qué es tan decisiva su presencia para la nueva evangelización, que es el desafío actual de la Iglesia? El siglo XX ha sido el siglo de los mártires cristianos y también de las víctimas en general. Casi nadie habla de ello, de que el siglo XX ha sido el siglo de las víctimas. No ha habido ningún siglo en la historia con tantas víctimas. Casi nadie, casi solo los hermanos judíos. He tenido la oportunidad de estar ayer y el día anterior en Washington y Nueva York en un encuentro de obispos de Europa con las comunidades judías. Y ayer estábamos en el gran museo del Holocausto en Washington, a unos metros del Capitolio y de la Casa Blanca. Un museo impresionante sobre aquella tragedia sufrida por el pueblo judío. Casi son los únicos que hablan de esto, de la cara oscura del siglo XX. Es un tabú porque esas catástrofes y genocidios no son compatibles con la imagen idealizada que se nos suele dar acerca del siglo XX, como un siglo de la democracia, de los derechos humanos, del desarrollo. Esto es verdad, pero lo otro también es verdad. La Iglesia no quiere, no puede olvidar a sus mártires, pero tampoco a ninguna de las víctimas inocentes de la violencia ejercida por regímenes muy avanzados técnicamente, pero muy poco desarrollados humanamente. El Papa Juan Pablo II, ya pronto santo, ha sido sin duda la figura profética que ha puesto sobre el candelero de nuestra época la luz de los mártires del siglo XX. Él lo había vivido muy en primera persona en Polonia. La Iglesia sufrió allí primero la persecución causada por los nazis y luego, durante más tiempo, por el régimen comunista. La historia del gran Papa mártir, abatido él mismo por las balas en la plaza de San Pedro, un 13 de mayo de 1981, es una especie de resumen del siglo de los mártires. Juan Pablo II merece bien el título, entre otros muchos que merecería, pero el título del Papa de los mártires del siglo XX. Saben ustedes que hay un Papa de la antigüedad, madrileño de origen parece ser, San Dámaso, que es llamado el Papa de los mártires, porque él fue el que se encargó de rescatar de las catacumbas los sepulcros de los mártires, de erigir nuevas iglesias a su memoria y de ponerlos como centro, como uno de los centros principales de la vida de la Iglesia. Pues bien, Juan Pablo II podría ser en este sentido el San Dámaso de nuestra época, el Papa de los mártires del siglo XX. El beato Juan Pablo II, como ustedes saben, celebró en 1987 la primera beatificación de mártires del siglo XX españoles, las 3 carmelitas descalzas de Guadalajara. Desde entonces hasta la última gran beatificación de Tarragona del pasado día 13 de octubre, el número de mártires de España que han alcanzado la gloria de los altares asciende a 1523. Entre ellos, 11 son santos y 1512 beatos. Hay muchas más causas en proceso, como hoy se ha dicho aquí y ayer. Mejor dicho, ayer yo no estuve, pero hoy, esta mañana y esta tarde se ha hablado de varias causas que están
introducidas, y si Dios quiere serán más aquellos que sean reconocidos oficialmente por la Iglesia como mártires. Pero el martirio fue en el siglo XX un patrimonio común de todos los cristianos, no solo de los católicos, de cristianos de todas las confesiones, ortodoxos y protestantes. Este es un aspecto muy poco conocido. Juan Pablo II puso de relieve que los mártires abren un camino nuevo al ecumenismo, a la comprensión entre los cristianos divididos, porque ellos sufrieron juntos el martirio. En los campos de concentración de Rusia, por ejemplo, en las islas Solvenki, vivían y morían juntos sacerdotes católicos y ortodoxos. Y se ayudaban a celebrar la liturgia, como podían, en situaciones de catacumba. El ecumenismo de los mártires está llamado a ser, tal vez, la fibra principal que lleve a la unión de los cristianos. Las cifras de España son enormes, ustedes las conocen. Las cifras de España, de los mártires del siglo XX en España, son enormes, pero palidecen ante las que conocemos de Rusia. Si en España fueron 12 los obispos mártires, entre ellos el Beato Cruz Laplana, del que hemos oído hablar antes, ¿saben ustedes cuántos fueron en Rusia? ¿Cuántos obispos ortodoxos rusos fueron mártires durante la persecución bolchevique desde 1917 hasta 1950? 250 obispos. Y son obispos válidamente ordenados en la sucesión apostólica, aunque no estén en plena comunión con Roma. 250 obispos ortodoxos. Y si en España fueron 7.000 los sacerdotes consagrados y consagradas asesinados por ser tales, por ser sacerdotes, religiosos o religiosas, ¿saben ustedes cuántos en la Unión Soviética? Es una cifra escalofriante. Desde 1917 hasta 1950, más o menos, fueron 250.000 sacerdotes, diáconos, clérigos, monjas y monjes de la Iglesia Hermana Ortodoxa los que dieron su vida por su fidelidad a la fe. Solo en los años 37 y 38, fíjese usted las fechas, 1937 y 1938, fueron arrestados por el régimen estalinista 165.100 sacerdotes ortodoxos en esos 2 años, de los cuales fueron fusilados 105.000 en 14 meses, a caballo entre el año 37 y el año 38. Tenemos ahora incluso la orden de ejecución de Stalin, que es la orden número 00447, como está a disposición en los archivos de la KGB. Solo quiero mencionar el nombre del arzobispo de Petrogrado, Benjamín, fusilado en 1922 y canonizado por la Iglesia Ortodoxa rusa en 1992, que escribía en su última carta, antes de ser fusilado: los tiempos han cambiado. Ha surgido la posibilidad de padecer sufrimientos por amor a Jesucristo. Cuando en 1939 la persecución concluye en España, la vorágine persecutoria continúa en la Unión Soviética y se reproduce en muchas otras partes de Europa, que siguió siendo espectadora atónita del martirio de cristianos de todas las confesiones, además del holocausto de los hermanos judíos, desatado por los nazis. El tributo de sangre del clero polaco, después de la invasión de Polonia por Hitler en 1939, fue enorme. Desde 1939 a 1945 fueron muertos unos 3.000 sacerdotes católicos polacos por las fuerzas alemanas, de los cuales 1.992 sacerdotes fueron asesinados en los campos de concentración nazis. Solo en el campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich, murieron 787 sacerdotes polacos. Entre estos, quiero recordar al obispo auxiliar de Leslau,
Mikhail